Esta probablemente sea una de las imágenes más icónicas para los escolares en Luisiana. Cuando estudian el pasado de Luisiana, pues les suelen poner esta imagen. Esta imagen representa el momento en el que la Luisiana pasa a formar parte de los Estados Unidos en 1803. En esa imagen, lo que ustedes están viendo es el momento en el que se arría la bandera francesa y se iza la bandera de los recién creados Estados Unidos. Si se fijan, no están todas las estrellas todavía, es el momento de 1803. Claro, ¿qué ocurre? Que esta imagen, que es icónica, es muy fuerte y ha marcado en buena medida lo que los escolares, la población en Estados Unidos sabe sobre la Luisiana y en buena medida la imagen que se tiene, que es una imagen en la que es Francia la que hace la transferencia a Estados Unidos. Por aquí no aparece España. Pero si nos paramos un momento, hay algo ahí en la foto que también es importante comentar y es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Quien fue el encargado, el gobernador civil que nombra a Napoleón para ir a tomar posesión de la Luisiana, Pierre Clement Lausanne, llega el 30, y perdonen que sea preciso en las fechas, pero van a ver por qué, el 30 de noviembre de 1803. Habla con el gobernador español, el vasco Manuel Salcedo, y 20 días después, el 20 de diciembre de ese año, de 1803, es cuando se hace la transferencia. Es decir, en realidad no se está reflejando los 40 años anteriores, sino simplemente se está reflejando esos 20 días de posesión francesa. Tampoco se está reflejando ese fondo, ese decorado. Todos esos edificios, el Cabildo, que lo tienen ustedes, Cabildo está aquí, es una construcción que se acaba de inaugurar, es española, después de un incendio tremendo en 1788 y 1794, dos incendios que prácticamente han arruinado la ciudad se ha rehecho y hay esa construcción, igual que la iglesia se acaba de construir y en la escena no aparece, pero se está construyendo otro edificio igual al lado, ya se había hecho el primer piso. Lo que sabemos hoy día es que en los últimos 20 años la historiografía ha avanzado mucho y en realidad sabemos que lo más importante de la historia de Luisiana no es este traspaso, sino esos 40 años y sabemos muchas más. La idea en la charla es explicar ese decorado. ¿Por qué el decorado? Que aquí tiene el escudo, que no aparece, el escudo de España, que 20 años después a martillazos los norteamericanos lo van a quitar. Pero es este decorado el que la historiografía nos permite explicar. Y nos permite explicar por qué es la mejor manera de entender la huella hispana que va a dejar en Norteamérica. Los americanos que acudieron al acto y que fueron llegando en las semanas y en los meses siguientes, pues de alguna manera se esperaban una ciudad que ellos sí saben, porque han estado allí y saben que sí España está a 40 años, no los 20 días de Francia. Y saben que después de 40 años pues se pueden encontrar, y iban predispuestos a encontrarse, una ciudad triste, una ciudad oprimida, una ciudad bajo el yugo de un gobierno despótico y regulado por una religión católica inflexible que va a arrasar con el francés, que va a arrasar con todas las costumbres, y lo que se encuentra es todo lo contrario, se encuentran con una ciudad única e irrepetible. Es una ciudad que realmente las descripciones que empiezan a hacer de lo que ellos ven en la ciudad es realmente muy interesante. Es una ciudad que vibra, es una ciudad que está expandiéndose. No es la ciudad más rica de Estados Unidos, pero sí es una ciudad con una vitalidad y un crecimiento hasta 1803, y ellos lo que están viendo, tremenda. Es una ciudad que se sale de sus límites, que ya está planteando suburbios. Es una ciudad que lo que ellos ven en Nueva Orleans es una ciudad llena de grúas. Se está construyendo todo. Se está rehaciendo los edificios. Estos son
los edificios, 1795, 1794, la catedral. El siguiente estaba ya hecho el primer piso, que es lo que comentábamos, se terminará en 1813, que es el primero que aparece a la izquierda es el Cabildo actual. Estos edificios, los tres, se mantienen actualmente. Por todos lados ven movimiento, por todos lados ven construcción. Cuando llega la noche se sorprenden porque hay alumbrado público. No todas las ciudades en Estados Unidos y muchas europeas tienen alumbrado público. 80 lámparas de gas se encienden. Además hay un cuerpo de serenos que están vigilando la seguridad por la noche. Hay un cuerpo de bomberos, temen mucho a los incendios. En esa reconstrucción se está cambiando todo Nueva Orleans, se está cambiando estructuras de madera por estructuras de hierro, balcones con hierro. Esa imagen icónica de Nueva Orleans con esos balcones, eso se está haciendo en este momento, se está reconstruyendo. Es una ciudad que en su puerto el año anterior habían llegado más de 100 buques mercantes. Es una ciudad que tiene hospitales, que tiene mercado estable, es una ciudad que vibra. Pero lo que más les sorprendió a los norteamericanos fue no el crecimiento, no es la más rica de Norteamérica, pero sí les sorprendió una cosa, la sociedad. La sociedad era una sociedad viva, era una sociedad en la que lo interesante es la diversidad que van a encontrar, una ciudad dinámica. ¿Por qué? Porque ellos esperaban, de acuerdo a esa leyenda negra, los tópicos de la leyenda negra, ellos lo que esperaban es encontrarse una ciudad claramente monocolor, una ciudad bajo el yugo de una legislación, de un despotismo. Lo que se van a encontrar es que por las calles se habla francés. Los españoles, después de 40 años, no han eliminado el uso del francés. Es más, han puesto en marcha el primer sistema público de enseñanza bilingüe. Los niños estudian y pueden jugar en francés y lo pueden utilizar de forma normal y sin ninguna restricción. El francés forma parte de la vida de Nueva Orleans y España no lo ha suprimido. Pero lo que aún más les sorprende no es que el sistema español no haya acabado con el sistema después de 40 años, sino la diversidad étnica, la diversidad multicultural. Empiezan a ver algo en la ciudad que no cuadra ni siquiera en... Estamos encontrando familias con unos niveles españoles, familias con un nivel cultural elevado, importante. Los niveles de alfabetización en Nueva Orleans en este momento son de los más altos de Norteamérica. Encuentran elementos que muestran una variedad étnica realmente importante. Por la noche entran en tabernas. Hay 47 tabernas y la mayoría están regentadas por afroamericanas libres, porque las leyes españolas protegen al afroamericano y son propietarias. Eso es muy difícil de encontrar en otra ciudad de Norteamérica. Por la calle se encuentran soldados, el nombre es pardos, mulatos, que van con uniformes españoles y con armas por en medio de la calle. Se encuentran que en muchos sitios los talleres están formados y están regentados por afroamericanos, incluso en profesiones que ellos consideran de riesgo. Arreglar armas, cerrajeros, forjas, esos son unas profesiones muy complicadas. Ahí también hay afroamericanos libres que están trabajando en esos elementos. Incluso algo que les sorprende y lo señala, en el malecón, el malecón que da al río, se encuentran a mujeres afroamericanas de alta distinción que son propietarias de plantaciones de esclavos. Eso es impensable. Bueno, de hecho, a partir de este momento nunca más se va a volver a repetir en Estados Unidos. Pero ellos lo ven, y lo ven paseando, y la ven paseando mostrando distinción, mostrando un nivel social y para eso. Es en definitiva una sociedad muy multiétnica, donde podemos encontrar criollas, donde esos criollas exhiben no solo una riqueza,
sino además un gusto estético importante en el que, bueno, pues muebles estilo Luis XVI pues, se pueden ver perfectamente. Por lo tanto, no es esa ciudad triste, no es esa sociedad sometida a una tiranía, a una rigidez que cabría esperar después de 40 años de gobierno español, según esa leyenda negra. En realidad es una sociedad que es multiétnica y es una sociedad multicultural. Por lo tanto, de lo que se trata ahora es de explicar cómo se llega a eso, cómo España en la Luisiana llega a construir eso, el decorado que decíamos antes, cómo se construye esa sociedad, una sociedad que, insisto, va a ser irrepetible, única en ese momento e irrepetible en los Estados Unidos. Para analizarlo vamos a verlo en tres bloques. En un primer bloque lo que vamos a ver es cómo España se va expandiendo hacia el Mississippi, en segundo, y hacia la Luisiana, en segundo momento cómo esa Luisiana se inserta dentro del Imperio Español y por último cómo se va a defender esa Luisiana y va a pasar a manos americanos. La primera pregunta es obvia. ¿Qué hacen los españoles en la orilla del Mississippi? Estamos hablando de más de 2.000 kilómetros desde México a la orilla del Mississippi. Claro, la respuesta más sencilla es, bueno, en 1763, después de la Guerra de 7 años, lo que es una cesión que va a hacerle España y por lo tanto, por eso están. En realidad, la respuesta es mucho más compleja y mucho más interesante porque nos va a permitir entender cómo se realiza el proceso de construcción y, sobre todo, entender la verdadera huella hispánica en Norteamérica. Antes de 1763, los españoles, antes de la entrega de Francia, los españoles ya habían llegado a 154 kilómetros a la orilla del Mississippi, no 2.000, 154, es decir, hay un proceso por el cual se desarrolla. En la conferencia anterior del profesor José María García Redondo, ustedes vieron que durante el siglo XVI, desde el primer momento, pues los españoles están conociendo el interior de Norteamérica y en esos exploradores, ustedes vieron la variedad de exploradores y todo lo que recorrieron, hay dos cosas que se quedaron claros. Uno, no se encuentran en Norteamérica con estados establecidos, con estructuras administrativas superiores. No hay nada parecido a los aztecas, los incas. Eso es importante porque a la hora de apropiarse, a la hora de controlar, necesitas estados. Como mucho, ves poblaciones nómadas o temporalmente sedentarias. Segundo, no hay indicios de minas de plata. Por lo tanto, el coste de llegar hasta explotar esas minas es muy elevado si es que apareciesen, por lo tanto, ni hay estados ni hay minas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que llega un momento, aproximadamente a la altura del Río Grande, y ahí se paran. No hay una expansión. De hecho, tras fundarla en 1616, siglo XVI ya no avanza, siglo XVII, 1610, fundan Santa Fe, pero ahí ya no hay ningún proyecto de expansión territorial. Digamos claramente, a España no le interesa Norteamérica en ese momento y lo que hace es dejar en manos de fíjense un poco el vacío que hay entre esa parte donde se conocen de los Grandes Lagos y esta parte de México es la nada, es una tierra incógnita, una tierra donde no existe nada. ¿Qué es lo que hace España? Bueno, pues deja todo el norte, lo deja en manos de la gestión de la Iglesia. No hay un proyecto y, por tanto, la ocupación de Nuevo México se deja a las misiones, son las órdenes religiosas, órdenes regulares, las que lo van a gestionar. Ahí pues, ven perfectamente cómo a través del martirio se puede llegar al control de estos indios. Ese es el proyecto. Pero todo esto va a cambiar de golpe. Y va a cambiar de golpe en 1680. ¿Por qué en 1680? Porque en 1680 se va a producir una revuelta de indios pueblos, indios apache, y como no hay una presencia fuerte, importante, lo que se va a producir es un repliegue hasta el Río Grande.
En principio, como había sido un repliegue, se podía haber resituado la frontera y aquí no pasa nada. Pero lo interesante empieza ahora. La respuesta de España en ese momento es contundente. Se ha desafiado la autoridad y hay un motor que se pone en marcha que es enorme. Se avanza, se recupera lo que se ha perdido y se militariza toda la frontera del septentrión, como ellos le llaman, y se crea una estructura que es las provincias internas, es decir, Nuevo México. Pero al hacerlo, hacen más elementos. Primero, van a ir reduciendo todo lo que sean instituciones no reales, instituciones que no dependen directamente de la corona. Es decir, la encomienda que tantos problemas había dado en las relaciones entre misioneros e indígenas se va a suprimir, se quita. Es el Estado quien va a controlar las misiones, no la Iglesia, el Estado. Esas misiones se van a ir instalando junto con presidios que se militarizan. La presencia del militar es clave. ¿Por qué? Porque significa seguridad para atraer colonos. No es para cazar indígenas, no es para atacar indígenas, es para dar seguridad a esos colonos. Se crea un protector de indios. Es decir, en lugar de abandonar, lo que se va a hacer es avanzar para imponer el pleno ejercicio de la autoridad. El desafío a la autoridad se convierte en un motor. Un motor en el que se ha generado un músculo, y ese músculo es muy importante para lo que viene a partir de este momento. ¿Qué es lo que viene a partir de este momento? Pues un nuevo reto, y el nuevo reto viene en el Golfo de México. En el Golfo de México se va a establecer una competencia y una rivalidad con franceses. Tendemos a pensar que el problema son los ingleses. En Norteamérica el problema verdadero es Francia y el motor de cambio va a ser Francia. El motor para España, el motor de avance va a ser Francia. En Norteamérica, Francia no es un aliado. Francia es un rival, Francia es un problema y frente a eso se va a tener que ir atacando. ¿Qué es lo que pasa en el sur de Norteamérica? La costa norte de Estados Unidos. Bueno, pues que pasa algo parecido a lo que ocurrió en Nuevo México, pues que no hay, los exploradores ya han detectado que no hay estados, que es un medio hostil y por tanto prácticamente se abandona. Hay un intento en 1559 de Tristán de Luna de ocupar Pensacola. De hecho, lleva 11 naves, 1.500 exploradores. En Santa María se establece la primera ciudad. Ojo, es la primera ciudad que se establece antes que San Agustín, 6 años antes que San Agustín, que es lo que ocurre que un huracán, un medio muy hostil termina abandonándose y pasa por no ser es la primera, pero realmente no funciona como tal. La costa del Golfo de México es realmente problemática, pero si se fijan en el mapa, es problemática, pero es necesaria. Miren, cuando sale un buque de Veracruz hacia La Habana, no puede ir en esta dirección, que sería la línea recta, sino que tiene que ir dando toda esta vuelta. Por lo tanto, los españoles están acostumbrados durante 150 años a hacer esta ruta, pero no se acercan, porque todo esto son bancos de arena. Hacerlo pasa exactamente por aquí. Todo esto son bancos de arena donde va a haber naufragios. Aquí ocurre igual. ¿Qué es lo que se hace? Se hace esta curva y, por tanto, sabemos que el norte del Golfo de México es de España, pero no hay ningún interés en ocuparlo y cuando se ha ocupado claramente no ha funcionado. Por lo tanto, no hay ningún motor que funcione en esa dirección. El motor va a venir por la competencia de Francia y, curiosamente, en las mismas fechas que se va a producir el ataque indio y la reacción, se va a producir el avance francés y la reacción. En 1670, en esta zona, si fijan, es delicioso la cartografía, porque son capaces de detectar bien y medir más o menos bien, pero cuando llegan aquí las distancias las pierden, no tienen realmente clara cuáles son las distancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí se está produciendo
una búsqueda de pieles. El comercio de pieles, en la segunda mitad del siglo XVII, es un auténtico motor de expansión. Entonces los franceses van bajando. ¿Y qué es lo que van haciendo? Pues bajando por el río San Lorenzo, aquí compitiendo con los ingleses, van bajando los lagos y bajando, llega un momento que uno de ellos consigue, un francés que se llama Robert Cavalier, señor de la Salle, consigue un monopolio. Es decir, todas las pieles que se consigan en el sur de los Grandes Lagos es suya. ¿Qué es lo que él hace? Bueno, explora todo este territorio y en un momento dado encuentra que hay un río, Illinois, y otro río que engancha, que es Mississippi, y llega hasta aquí. ¿Qué interesa? Interesa mucho, porque evitaría la ruta muy complicada del San Lorenzo y, por tanto, podría salir por delante. Cuando él llega al sur, lo llama Río Colbert, por el ministro de ese momento francés, y inmediatamente se va a Francia y dice, bueno, tenemos otra salida a las pieles, tenemos otro mercado que se puede abrir y que puede circular muy bien por ahí. Y cuando llega a la corte francesa se encuentra algo sorprendente, y es que un español renegado, Diego de Peñalosa, que había estado en Nuevo México, llega a la corte de Francia y le propone un plan. Si establecemos una base aquí, podemos atacar directamente a Nuevo México. Claro, en ese momento en Francia empiezan a plantear, Francia en ese momento está en guerra con España, con lo cual tengo una salida y además tengo la posibilidad de un ataque al corazón de México. Por lo tanto, la situación empieza a ser preocupante. El espionaje español, estamos en guerra, el espionaje español es muy bueno en este momento y detecta perfectamente el problema, avisa a Madrid, Madrid avisa a México. Tenemos un problema. Hay que gestionar esto de alguna manera. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues se sabe que va a salir una expedición de La Salle para colocar una colonia y lo que se va es a la caza. E inmediatamente se va a buscarlo, a perseguirlo y a destruir esa colonia. Es decir, ya estamos respondiendo con el músculo militar. Esa búsqueda es muy importante porque en las autoridades del Virreinato de Nueva España se dan cuenta de una cosa, es que no tienen cartografía precisa de la zona del norte del Golfo de México. Por lo tanto, lo que tienen que hacer inmediatamente es crearla. ¿Qué ocurre? Que van a lanzar esas expediciones junto con cartógrafos. E inmediatamente se van a poner en marcha unos mecanismos que estamos hablando de meses. La reacción es realmente varias expediciones, se mete a los oficiales de la Armada de Barlovento, es decir, realmente se va y se cartografía toda la zona y todo esto permite de alguna manera situar el problema con claridad. Se detecta la desembocadura, que los españoles van a llamar de la empalizada, porque dicen, por aquí no se puede entrar, es todo lodo. Y es cierto, es una desembocadura que va cambiando de un año a otro. Y detectan también una cosa, y es que hay una bahía que es Panzacola. Entonces, eso es muy interesante. Bueno, la expedición de La Salle se equivoca, no localiza bien la desembocadura de entrada y termina aquí. ¿Termina aquí o tenía los planes de atacar? No lo sabemos, pero lo cierto es aquí. Bueno, todas estas expediciones, delicioso, indígenas errantes o antropófagos. O sea, imagínense un poco de por dónde andamos. En esa carrera intentan localizarlo, pero se dan cuenta de una cosa, y es que aquí se puede llegar al Mississippi, a través de estos lagos, se puede llegar al Mississippi sin entrar en esta jungla, porque es una auténtica jungla en la que prácticamente no es posible. Por lo tanto, Andrés de Pez, que va a ser un marino importante, plantea que el problema ya no es cazar a La Salle, el problema es más gordo. Si los franceses son capaces de entrar en contacto con el Mississippi por una vía regular, lo que va a ocurrir es que van a necesitar un puerto desde el cual descargar las pieles y ya. Por lo tanto, los franceses sí que se van a quedar en la colonia. Entonces, ahora la caza La Salle se va a convertir en la caza por Pensacola, a ver quién llega antes
a Pensacola quién es el que se va a hacer. La situación es luego lo que es la misión de la colonia va a ser un desastre, él muere, Lasalle muere ahí, la colonia no funciona, de hecho expediciones que se mandan por tierra van a incluso a rescatar a algunos niños y mujeres que han sido atrapados capturados por los indios. Es decir, es una situación en la que por ahí se va a taponar. Y la carrera empieza para conseguir llegar a Panzacola. El nombre de Panzacola es porque tiene forma de panza y una cola. No se calentar mucho la cabeza, Panzacola. Entonces le llaman Bahía de Santa María de Galve, porque es el nombre del virrey en ese momento, ¿no? Gaspar de la Cerda y Mendoza, conde de Galve. Es muy curioso porque luego Bernardo de Gálvez lo que va a hacer es meterle la Z, pero el nombre es Bahía de Galve. Esto tiene un efecto enorme, y es que a partir de este momento los franceses van a estar arrinconados porque estamos empujando en esa dirección. El resultado es una enorme cantidad de expediciones que se van a ir haciendo para ir empujando lo que debía de ser la frontera de Río Grande, se va a ir avanzando, se va incorporando Texas, se va incorporando hasta llegar prácticamente al río Mississippi. Todo esto es la reacción para evitar la presencia de los franceses en la costa norteamericana. La situación comienza a complicarse aún más porque España, a partir de 1700, es aliado de Francia, con lo cual esto debería de haberse quedado en nada y volver otra vez a la posición de salida. Era lo lógico que hubiera pasado. Se vuelve otra vez a Río Grande y ahí nos quedamos, o en el mejor de los casos, una parte de Texas. Pero no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que la corona francesa no tiene capacidad de gestionar lo que han encontrado y lo que hace es que lo cede a un financiero particular, Antoine de Crozat, que es el hombre más rico de Francia en ese momento, y en 1712 se lo concede. Claro, ¿qué es lo que va a hacer Crozat? En lugar de establecer el vínculo entre la Alta Luisiana y Canadá para explotar las pieles, lo que va a hacer es justo ver, con una mentalidad de comerciante, ve el problema. ¿Cuál es el problema? Es que aquí no vamos a hacer caja con las pieles, pero sí podemos hacer caja, sí podemos sacar beneficios, si vinculamos y empezamos a hacer contrabando con México y conseguimos su plata, que es lo más importante. Entonces, a partir de ese momento, él lo que va es a colocar puestos clave para hacer ese comercio. Fíjense que en 1714 el primer puesto que se va a crear en la Luisiana es Natchitoches, 1714, antes incluso que lo que va de Natchez, que es la que está en el río. Claro, las situaciones empiezan a ser, no se ha fundado todavía Nueva Orleans, pero fíjense hacia dónde vamos. No estamos situando arriba. Lo lógico hubiera sido situarse aquí, San Luis y demás. No. Abajo y directamente hacia México. O sea, el plan del financiero estaba claro hacia dónde iba. ¿Cuál es la reacción de España? De nuevo, una salida masiva de colonización. Se activa. En 1714 se funda Natchitoches. En 1715 sale una expedición de colonización militar, no de misioneros, de militar, para llegar hasta el fondo. Es San Miguel de Guayo, es un terrateniente, pero que es capaz de reunir a un auténtico ejército de 500 soldados, miles de caballos, 3.000 caballos, es decir, van con todo. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues llegar hasta el sitio en el que los franceses se han puesto, Natchitoches, y ahí crea uno de los emplazamientos militares más fuertes del sitio, que es Adaes. Esto no es el perfil de una misión, no es el perfil de un pequeño fuerte, este es un señor fuerte, es decir, os vamos a parar aquí.
Y estamos hablando de los aliados, pero es la única manera de frenar todo el avance. Por lo tanto, cuando llega 1720 ya estamos prácticamente, fíjense, el Mississippi, y ya estamos casi en esta posición. Y además tenemos algo muy interesante, y es que se ha aprovechado para, si se dan cuenta, esto sería Nueva Orleans luego, Natchez, tenemos ya una base taponando, tenemos el mejor puerto y por tanto ellos no pueden hacer la salida de mercancías, tienen que empezar a buscar puertos que ninguno va a ser igual. Incluso hay otra base en San Marcos de los Apaches, de tal manera que lo que se ha hecho ha sido estrechar, encajonar a los franceses. Es decir, la reacción ha sido una reacción importante. Por lo tanto, de todo este avance, este sería el mapa como queda. La Luisiana arrinconada y se ha avanzado. Por lo tanto, de esto sacamos 3 conclusiones, que son las que quiero fijar. 1, hay un avance efectivo y el motor es el desafío a la autoridad real, ya sea por tema de indígenas, ya sea por tema comercial, ya sea por tema de estrategia. Pero hay un avance por ese roto. En segundo lugar, hay un modelo de avance de ocupación diferente. En lugar de poner el énfasis en la evangelización, se pone el énfasis en estrategias más políticas y estrategias económicas. Se va hasta el centro de Norteamérica y se va por razones estratégicas y políticas, principalmente. Y en tercer lugar, los responsables de este avance son militares. Se produce una militarización y esto es muy importante porque esos militares son los que van a gobernar, a controlar el territorio, a decidir quién son los responsables de la colonización, quién son los responsables del desarrollo. Por lo tanto, se ha sacado un músculo y ese músculo ha permitido llegar a 154 kilómetros del Mississippi. El segundo bloque que quería comentar tiene que ver con el problema que se le presenta a España una vez que es cedido la parte francesa después de la guerra de 1763. Es decir, estrictamente toda esa Luisiana no es que te caiga como un regalo, es que tú ya has ido en esa dirección y ahora tú obtienes un avance importante. Estas son las armas, el escudo. El escudo de armas lo utilizan muchísimo y ese escudo de armas, el Mississippi se representa siempre como el padre de las aguas. No es una mujer, es el padre con 2 indígenas y el escudo de Castilla encima. Claro, esa cesión en 1763 lo que hace es que crea la mayor frontera del mundo entre España y Gran Bretaña, los 2 imperios. Francia ha desaparecido de Norteamérica. Es una frontera enorme entre Nueva Orleans abajo y San Luis, más de 1.700 kilómetros. Se tarda bajando 2 meses, subiendo 4 meses. 4 meses significa ir un barco que vaya de Cuba, de La Habana a Cádiz y vuelva, para subir a llevar una carta a San Luis. Imagínense las dimensiones de lo que estamos hablando. Vale, el problema que se presenta ahora para España es casi un debate político, es decir, ¿cómo insertamos la Luisiana en el Imperio Español? La utilidad de insertarlo es claro, tengo una marca imperial, una zona fronteriza que me aísla del corazón del imperio, que es México, las minas, México. Tengo una marca que alargo, importante, hay que ir adelante con esa marca. Pero si se dan cuenta, es un espacio que está unido, es una economía que se ha ido uniendo en torno a un río, es un valle. Y lo que estamos haciendo ahora mismo es partirlo. Eso es muy peligroso. Cuando uno parte una economía, un espacio ya creado, esto genera un problema. Y ese es un problema al que se van a enfrentar. En tercer lugar, no solo es que es un problema de gestión muy importante, porque estamos hablando de un espacio donde hay población europea. No hay mucha, pero hay población europea. Y esa población tiene leyes, esa población tiene costumbres.
A este reto no se ha enfrentado España en América nunca. Incluso la última adquisición, Texas, pues se hace con población, con colonos de Canarias, con colonos de Galicia, con mexicanos, pero no son las mismas leyes, pero aquí son diferentes. El espacio desunido, leyes diferentes y además la herencia que se recibe es una herencia muy compleja. Y aquí viene un elemento muy importante. ¿Qué han hecho los franceses en 2 pinceladas en el tiempo en el que estaba Crozat y estaba como financiero intentando llegar a México? Básicamente, todo este espacio sería por la frontera, y esto es importante por una cosa que va a venir ahora, sería la frontera, pero si se dan cuenta, la frontera llega hasta lo que ellos llaman la isla de Orleans, que es el paso que habría a través de estos lagos hasta el río, ¿vale? De tal manera que de aquí hacia arriba sería Inglaterra, de aquí hacia abajo sería Francia. Esos serían los límites de ese espacio y que se va a generar. Vale, ¿qué es lo que hace Francia después del fracaso que ha tenido con el financiero que pone? El financiero, como ve que el negocio de Nuevo México no funciona, lo que va a hacer es renunciar al privilegio y la corona francesa tampoco en ese momento adquiere la Luisiana, sino que lo que va a hacer es cederla a otra nueva compañía, en este caso a la Compañía del Mississippi, a la que le va a dar el monopolio. Hay un financiero escocés, siempre hay un financiero detrás de todas estas historias, en este caso John Law, que es el que va a gestionar esta empresa. Esta empresa es una empresa que plantea en un primer momento poblar la Luisiana con colonos. Empieza a llevar colonos que son alemanes, que son franceses, lleva colonos pero casi todos tienen un mal adaptación, enfermedades, clima, la mayoría mueren y toma una decisión. Si no puedo vender en Nuevo México y los colonos no me son capaces de levantar la colonia, lo que voy a hacer es meter esclavos. Esclavos, en un primer momento esos esclavos son indios, porque los franceses sí permiten capturar a los indios. Esos indios van para plantaciones francesas o de Inglaterra. Esto es importante. Esta captura de indios no funciona tampoco porque huyen. Entonces no queda más remedio que hacer lo mismo que han hecho los ingleses en otro lado, traer esclavos afroamericanos de África. Se traen entre 1718 y 1731, se van a traer una enorme cantidad en concreto 6.000 esclavos, estamos hablando de una población de 8.000, 6.000 esclavos, y esa población les genera un problema, y es que la población colona, vamos a llamar europea, va descendiendo mientras los esclavos van aumentando. Por lo tanto, hay un miedo a ver si hay una insurrección. ¿Qué es lo que hacen? Aplican el código más duro que hay, que es el código francés, el código negro, que habían desarrollado para las Indias, para las islas de las Antillas, de tal manera que están evolucionando en lugar de una integración con España o de comercio, lo que están es evolucionando rápidamente un sistema de plantaciones. Claro, este sistema es muy peligroso, porque ¿qué es lo que tú puedes producir ahí? Tabaco, pero eso no va a funcionar, porque tienes el tabaco de Cuba, que es mucho mejor, o el de Virginia, que es más barato. No va a funcionar. No puedo competir con las Indias en las Antillas. El resultado es, de nuevo, otro fracaso. La economía se les hunde y en 1763 se encuentran con una situación de caos. En los últimos años, desde el comienzo de la Guerra de los 7 años, 1754, se ha cerrado el grifo económico, la corona no puede sostenerlo, no puede ayudarlo y prácticamente lo único que puede hacer la colonia es emitir mucho papel moneda, es un proceso inflacionario total, la economía es un desastre y en 1763 es cuando se va a ceder y se va a ceder con una población que apenas llega a los 12.000 personas, más de la mitad esclavos. Es decir, esa es la situación, la herencia que recibe España. Por lo tanto, España se encuentra cómo insertar a la colonia, cómo insertar al sistema. Ha habido una novedad importante y es que
Nueva Orleans, si se fijan aquí, Nueva Orleans es una curva. En realidad, Nueva Orleans es un puesto pequeñito que lo único que sirve es para sacar aquí por un cauce, y sacar hasta San Juan, y desde aquí lo llevan al Atlántico directamente, ¿no? Pero en un momento dado se encuentra un paso y lo que se va a hacer es facilitar y crear ahí la ciudad de Nueva Orleans directamente. La ciudad, fíjense, es probablemente de las primeras imágenes que tenemos de Nueva Orleans, es puro bosque, son cipreses casi todo, y bueno, pues empiezan a construir ahí. Es esta la capital en la que va a ir los españoles, es este el sitio donde se va a instalar. Pero claro, el problema es cómo lo insertamos, cómo insertamos la nueva colonia. El Imperio Español funciona como todos los imperios con un sistema mercantilista de protección, y Luisiana está endeudada, y cualquier cosa que se pueda fomentar es que choca con el resto del Imperio Español. Si es tabaco, choca con Cuba. Si es índigo, textil azul, choca con Guatemala. Es decir, realmente tenemos un problema. Las pieles no tienen un mercado en España ni en el resto del imperio. No tiene esto mucha solución. Por lo tanto, España antepone lo estratégico de nuevo y dice, necesitamos la marca imperial, y lo que va a hacer es crear un modelo flexible, progresivo, y va a tomar, ¿qué modelo puede aplicar? El modelo europeo, el modelo que ha aplicado en Italia, es decir, un gobierno que respeta la nacionalidad. Y eso, manteniendo una excepcionalidad de Luisiana, es como se va a hacer un proceso de continua adaptación, adaptación progresiva a las leyes españolas. Se encarga de todo esto al primer gobernador, que es Antonio de Ulloa, pero Antonio de Ulloa, cuando llega, lo que va a hacer es aplicarlo a rajatabla, aplicar las órdenes que lleva de no interferir, pero al mismo tiempo ir insertando en la economía imperial. Las élites, plantadores, comerciantes, no quieren dejar de relacionarse con Francia, y mucho menos con las Antillas, no tienen nada con qué relacionarse con el Imperio Español, y lo que hacen es que se sublevan, hay una revuelta, y a pesar de que él duplica el situado, el dinero que envían desde México, la élite se revuelve y es una revuelta. En 1768 lo expulsan a Antonio de Ulloa de la capital de Nueva Orleans. No ha tomado posesión, pues lo han echado. La situación es un nuevo reto, y ahora se responde con mayor fuerza. Se envía un ejército al mando de Alejandro O'Reilly, 21 buques, 2.000 soldados, ahora se va en serio. Hay un juicio, en ese juicio se ejecuta a 6 personas, la historiografía luego lo va a presentar como Bloody Raleigh, el sangriento Raleigh, ha justiciado a 6 personas, a 6 cabecillas, y tiene la oportunidad de haber arrasado con todas las leyes francesas, con todo el sistema francés, y haber impuesto. Pero en ese momento es el momento en el que España decide, se va a aplicar el modelo italiano, y por tanto se va a respetar las leyes, se va a respetar. La prioridad es insertar la Luisiana, sus leyes y su costumbre, al sistema español. Entonces, a partir de este momento se va a producir hay todo un nuevo gobierno que se va a establecer, y a partir de momento surge un problema, y es, para reinsertar todo Luisiana al imperio hay que recomponer las lealtades. Y aquí es donde aparece el siguiente gobernador, que es Luis, es un malagueño, Luis de Unzaga, que es realmente muy hábil político, y lo que va a hacer es coger las instrucciones generales, pero las va a aplicar de tal manera que reconstruya las lealtades. Y esto es muy importante para todo lo que va a venir a partir de este momento. Él lo que va a hacer es, primero con las élites, los plantadores, los comerciantes, lo que va a hacer es que pueden, aunque esté prohibido, él va a dejar de forma flexible que lleguen a las Antillas. Va a permitir que puedan vender pieles,
va a permitir que puedan poner plantaciones de índigo. Las plantaciones de índigo son para producir ese azul. El azul es el oro azul, es muy importante para los textiles. El azul es muy complicado, es un color muy complicado de conseguir. Entonces, por eso en la Edad Media a la Virgen María le asignan el color azul, es muy complicado de conseguir. Ese azul tiene un mercado textil en Cataluña, en Francia. Bueno, pues se les va a permitir llegar hasta allí. Se les va a explorar la posibilidad de vender, no en España, tabaco, sino en México. Va a ir buscando soluciones y buscando negocios para que puedan seguir adelante. Incluso les va a permitir traer esclavos de Jamaica. Es decir, Unzaga lo que juega es, me interesa la lealtad de todos estos comerciantes y esto le va a permitir avanzar. Incluso le permite a las élites que formen parte de los cuadros militares. Los oficiales, los comandantes van a ser los antiguos comandantes franceses que van a pasar al ejército español, y los colonos pueden ser también parte de la milicia. Se crea un regimiento, pero es un regimiento en el que no se impone el que sean españoles, sino perfectamente pueden ser de origen francés o alemán. Claro, esto da una flexibilidad, da un modelo que funciona. Realmente Unzaga, el malagueño, el primer malagueño que va a estar, es un genio y permite, e incluso desde el punto de vista personal, se va a casar con la hija del mayor hacendado, Gilberto Saint-Maixent. Su primera hija se va a casar, su hija mayor se va a casar con él. Gilberto Saint-Maixent era un genio porque la segunda hija la casa con el segundo gobernador, Bernardo de Gálvez. Es decir, las colocó bien y colocó a más gente. Pero realmente es muy interesante. Por lo tanto, ¿qué hace la élite? Queremos seguir en España, nos estás dando justo lo que necesitamos, queremos seguir. ¿Con los colonos? Bueno, con los colonos va a hacer igual, va a permitir reconocer las propiedades, va a permitir concesiones de tierras. Las tierras, cuando se conceden, si lo ven aquí, se conceden siempre con el mismo patrón. Un lado estrecho que da al río de salida y hacia adentro una extensión bastante mayor, ¿no?, que es lo que prácticamente está en todos sitios. Lo único que tienen que hacer es asegurar que los caminos van por aquí, asegurar que están siempre los caminos, son responsabilidad de cada uno. Bueno, pues lo que va a hacer es conceder una enorme cantidad de tierras, y además va a hacer una cosa: en su política de flexibilidad no va a exigir que sean católicos. Es decir, pueden proceder de cualquier otra religión. Muchos de ellos van a ser acadianos. Acadianos son franceses de Nueva Escocia, del norte, cerca de Canadá, que son expulsados durante la Guerra de 7 años y van a ser acogidos aquí. Por eso va a haber muchos franceses, colonos, trabajando en estas tierras. Con cierta lasitud va a aplicar el contrabando británico, que haya contrabando. ¿Por qué? Porque es la única manera de que haya una economía de frontera, por lo tanto, que funcione. Empieza a darle mucho trabajo a los colonos porque les permite poner aserraderos, y esa madera empieza a ir a Cuba, al arsenal, a otros elementos que van surgiendo. Se pueden entrar en la milicia, es decir, va acelerando el poblamiento y va permitiendo que esos colonos se sientan agradecidos a ese gobernador. Incluso sigue tejiendo, y sigue tejiendo con los indígenas, con los amerindios, y en lugar de imponer misiones va a acoger el modelo que habían utilizado los franceses, y lo que va a hacer es crear toda una estructura que se adapta muy bien a las condiciones de esas poblaciones indígenas o esas poblaciones de amerindios. De entrada prohíbe, porque las leyes de India lo prohíbe, la caza de indios. Se acabó la caza de indios, está prohibido. Es un súbdito español y por tanto no se puede. En segundo lugar, permite la aparición de alianzas por regalos. Esto es muy interesante porque es como una manera del pago que hace España por esas tierras, y concede regalos de todo tipo. Y Unzaga añade algo más. Desde Madrid dicen, sí, le podemos dar todo lo que necesite excepto armas y licor y aguardiente. Pero Unzaga sabe
que si no se lo da a España, se lo van a dar los británicos. Por lo tanto, lo que hace es cierta flexibilidad de nuevo y concede armas y concede munición. El resultado es que tenemos a unos indígenas que también están firmando alianzas con los españoles, incluso con los esclavos africanos. En 1770, él llega en 1769, en 1770 coge el código francés, código negro, de 1724 y lo transforma, lo adapta y lo que va a permitir es algo muy interesante. Más derechos, propiedad, muchas más posibilidades de libertad, sin necesidad de que el propietario te lo permita. Es decir, hay muchas formas de ser libre, incluso por el servicio al rey. Claro, este marco hace que los esclavos africanos, los que se van liberando, sean muy leales al Estado. Y todo esto lo que permite es insertar a todos estos grupos que no tienen nada en común, todos en esa lealtad. Y esto es muy importante porque en 1779 va a estallar una guerra, tendrán la conferencia de Gonzalo Quintero el próximo día, y es una guerra en la que la inserción es muy interesante, pero tengo que defender también la Luisiana, si no, entonces el reto es la defensa. Esa defensa es muy importante porque los ingleses tienen planes perfectos, y el espionaje español lo conoce, para atacar. El plan que siguen es de una doble pinza. Desde Nueva York bajan por San Luis y desde la bahía de Chesapeake van a llegar a Nueva Orleans y desde ahí avanzar a Nueva España, a México. Bueno, ante eso lo único que se puede hacer es atacar primero, y es lo que van a hacer, atacar primero y atacar, pero atacar en todos los puestos, y en los puestos donde hay ingleses, que es la mitad sur, es donde se va a producir. En esa guerra, es una guerra que la van a explicar, pero yo voy a indicar varios elementos. En primer lugar, es una guerra en la que España aparece como de refugio. Antes de que aparezca la guerra, colonos norteamericanos, colonos británicos que se sienten acosados, se pasan. Es una ironía viendo lo que está cayendo hoy día. Pero la Luisiana es el sitio de refugio de los americanos, de los norteamericanos y de los, un puerto en Arkansas, el último refugio donde se pueden meter en... Es una guerra en donde aparecen indios, donde aparecen indígenas, donde aparecen africanos, junto con tropa española. ¿Por qué? Si hace 10 años había habido una revuelta que se ha echado al gobernador, y ahora resulta que se está aprovechando. Es decir, se ha creado, está funcionando, están marchando voluntarios americanos, pero están marchando junto con los demás. Y al final España está haciendo algo, no solo atacando, sino abriendo un segundo frente en Norteamérica, convirtiéndolo en el teatro de la guerra, traslada el teatro de la guerra a la Luisiana. Es el mayor ejército de operaciones que envía España en su historia en América, se envía en este momento, para abrir un segundo frente. Es decir, es una guerra que es muy interesante porque es una guerra total y convierte lo que a nosotros nos interesa. Primero, Luisiana es el teatro de la guerra, que explicará. En segundo lugar, integra Luisiana en el Golfo de México para sostener la guerra. Y en tercer lugar, hace que Luisiana sea visible para el resto del imperio. Es el centro, no es un apéndice, empieza a ser el centro del imperio. Y a partir de este momento, ya sería la última etapa de inserción, ocurre la Edad Dorada. La Edad Dorada, que iría desde 1782 hasta 1700 aproximadamente 93, el responsable es Esteban Martínez Miró, es un catalán, que junto con su intendente, un gallego, Martín Navarro, va a seguir la huella de Unzaga, es decir, adaptación, flexibilidad en beneficio de Luisiana. Y lo que va a hacer es que todo lo que había funcionado en la etapa anterior, ahora se va a convertir en motores de crecimiento. Nunca Luisiana va a crecer tanto, ni con los franceses, ni en la etapa anterior. Es un momento en el que el tabaco, todo el tabaco, va a México. México compra todo el tabaco que va a salir. Estamos hablando, para que se hagan una idea, si en 1778 son capaces de enviar 128.000 libras,
En 1786 se pasa el 1.000.000 de libras, es decir, la producción de tabaco se dispara porque han buscado el mercado de México. Para que se hagan una idea, ese 1.000.000 de libras es mucho más que todo el dinero que pone la corona. Por lo tanto, ya está ganando dinero. Es una etapa en la que Luisiana gana dinero con su comercio. Es de menor calidad que el cubano, es obvio, pero es estratégico para la supervivencia y se adopta esto. Es un momento en el que, si las expectativas son tan grandes, ¿qué hacen los plantadores? Empiezan a plantar, a invertir grandes inversiones en comprar más esclavos, comprar más tierras, es decir, es una euforia. La madera, empiezan a permitir ya no solo los aserradores, sino abren un mercado muy, muy interesante, las cajas de azúcar. En ese momento Cuba está evolucionando hacia el azúcar y lo que empiezan a ver que hay un negocio. Para que se haga una idea, cajas de azúcar, cualquiera diría, bueno, bien, interesante. El coste para Cuba de esas cajas de azúcar es la mitad aproximadamente de todo lo que paga la corona española por Luisiana. O sea, vayan sumando y hay muchos productos. El índigo pues se dispara, lo deja vender en las islas de Antillas, es decir, todo esto genera un cambio muy, muy interesante. Por lo tanto, esto genera un cambio de crecimiento. Como hay tanto crecimiento, se permite acelerar la política de colonización. Aquellos acadianos que habían venido en una primera etapa, canarios que habían venido con Bernardo de Gálvez, ahora se acelera. Aquí el gran estratega de todo esto es el conde de Aranda, que desde París está ofreciendo la posibilidad de enviar estos acadianos que están en Francia, que no terminan, hablan francés, hablan inglés, hablan un mal francés, hablan un mal inglés, no terminan de aclararse, no terminan de convivir bien y el conde de Aranda dice, bueno, pues a lo Luisiana. Y España les paga el billete, les paga la instalación y además Miró hace una cosa muy interesante y es, podéis alojaros, elegir la tierra que queráis. No os voy a imponer yo dónde queréis estar. Claro, esto da una libertad, que van a ir donde hay parientes, donde hay conocidos. Claro, todo esto permite que haya un poblamiento muy interesante. El resultado es que en 1793 los 8.000 han pasado, habitantes en Luisiana, a 50.000. Es decir, hay un crecimiento y todo esto es porque se está procediendo a esa inserción. Por lo tanto, ¿qué consecuencias sacamos de este segundo bloque? Bueno, pues que hay una integración económica. Se ha aprovechado el clima de libertad comercial que hay en España para hacer una lectura aún más liberal de las posibilidades que tiene comerciales la Luisiana. Se ha aprovechado para abrir otros mercados, México y Cuba. Esto es muy importante porque se están integrando, es un trípode realmente interesante. Se está produciendo una reconstrucción política porque ha reconstruido lealtades, allá quedaron las revueltas de 1768. Y por si fuera poco, es muy interesante. Coloca a Luisiana dentro del imperio. A partir de este momento se ha consolidado. Todo ese esfuerzo desde 1680 se ha consolidado. Podía haber salido mal y, por tanto, lo hecho se podía haber perdido. Se consolida. Consolida es una posición porque has eliminado la rivalidad francesa e inglesa. En este momento, 1793, el único imperio que queda es España en Norteamérica. Queda en Canadá, pero Canadá, todo Canadá le aporta a la hacienda británica menos del 10% de lo que aporta Jamaica. Es decir, realmente en el mapa es muy grande Canadá, pero desde el punto de vista estratégico es muy poquito lo que aporta. Por lo tanto, se ha insertado y se ha insertado a estos niveles económicos, de lealtad y demás. Y la última etapa sería los últimos años, hasta 1793-1803, donde lo que nos encontramos es el giro. El giro de la Luisiana es un giro en el que entran varios factores. ¿Cuál es el plan que tenía en 1782 Aranda? Conde de Aranda, empiezan las negociaciones con Hay y empiezan a plantear cuál es el escenario en el que España se siente segura y se siente satisfecha, y es llevar la frontera aún más lejos. Fíjense que se le concedería esto a las 13 colonias y se
bajaría hasta aquí. Es decir, todos los Apalaches quedarían aquí. El límite serían los Apalaches. Es decir, pasamos los Apalaches, el límite de los Apalaches. Esto ya no son las 2/3 partes, esto son casi el 90% del territorio de Norteamérica. Bien, esta es la situación, lo que se plantea. Los norteamericanos dudan, pero los ingleses no dudan. En ese momento se está produciendo, saben que en Cádiz va a salir la mayor flota de todo el siglo XVIII de navíos, más de 70, y van contra Jamaica. Decir Jamaica es decir lo más importante de América. Por lo tanto, cogen, aceleran la paz y dicen hasta la frontera lo que teníamos nosotros y esto es para los norteamericanos. Y ellos firman un acuerdo particular entre ellos dos. España al final ya decide aceptar y quedarse con el límite que va a constituir a partir de este momento la situación que sería prácticamente el río Mississippi, las dos orillas del río Mississippi y navegable desde Ohio hasta el paralelo 31 aproximadamente. Vale, acaba la guerra y lo que se produce es este periodo de crecimiento. Pero este periodo de crecimiento hacia 1790 empieza a dar signos de que no crece tan rápido como hasta ese momento, por una sencilla razón, el gran acontecimiento. En 1789 se produce la Revolución Francesa. Eso rompe todo el comercio francés, eso rompe la posibilidad de vender índigo, eso rompe el acceso a las islas atlánticas, a las islas de Antillas. En 1791 se va a producir una revuelta de esclavos en Haití. Es decir, la situación empieza a ser complicada. Por si fuera poco, el tabaco ya no se vende tan bien. En México empieza a traer tabaco de Centroamérica. La posibilidad de vender el tabaco en España no funciona muy bien porque en España está cambiando el gusto. Es un tabaco ya de humo, es un tabaco que es mucho más barato conseguirlo en Virginia, entra de contrabando por Gibraltar. Es decir, una situación empieza a ser complicada. Las pieles ahora ya están dominadas exclusivamente por Gran Bretaña porque domina todo Canadá y encima el azúcar, que es la gran posibilidad que se podría replicar, sería competir con Cuba. Por lo tanto, empieza a haber rendimientos decrecientes. Se crece, pero cada vez se crece menos. La situación empieza a tener una cierta solución porque en 1793 en Norteamérica se desarrolla una desmontadora de algodón. Eso significa que se puede agilizar todas las tareas de limpieza. En ese momento, todos estos plantadores que ven que sus rendimientos van bajando, lo que hacen es que se pasan al algodón. Pero para pasarse al algodón ocurren dos cosas. Uno, necesito grandes capitalistas. ¿Dónde los voy a encontrar? En inversores norteamericanos. Ya nos estamos desviando, estamos metiendo nuestra economía de depender de América a depender de Estados Unidos. Y además el mercado de algodón es el mercado fundamentalmente norteamericano que termina en Gran Bretaña. Es decir, la salida de esta crisis que se está gestionando resulta que tiene que ver con el giro hacia el algodón. El problema estalla y ese estallar nos habla también de la capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptación de la Luisiana, la fortaleza de la Luisiana. Podríamos haber dicho, bueno, pues se acabó 1793 y se acabó la historia, ¿no? Pero resulta que no. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un problema, y un problema muy gordo. Y el problema se llama las tierras. Vamos a ver, si ven este mapa, las colonias están aquí. Entonces, ¿hasta dónde llegan? Bueno, pues es casi de tiralínea, tiran y llegan. Pero claro, en la práctica eso no es así. Y en la práctica es que no saben muy bien por dónde van a ir esa concesión de tierras. Entonces, en ese momento lo que va a ocurrir es que surge un problema con las tierras. Es decir, ellos mismos no saben por dónde identificar. Las colonias del norte, en un momento dado, proponen algo. Bueno, vamos a conceder todas estas tierras al gobierno federal y nosotros nos quedamos con esto. Las del norte, si se dan cuenta, casi se montan una a la otra, por lo tanto no tiene. Pero las del sur, Virginia del Norte, Virginia y las dos Carolinas, sí que tienen más espacio para mover. Entonces se niega a esa entrega. El no entregar las tierras es algo muy importante, porque
Estados Unidos tiene un problema constitucional. Durante la guerra eran 13 colonias que se habían confederado, no son Estados Unidos. Y en este momento tienen una deuda y en este momento no saben cómo va a ser el nuevo Estado. Entonces lo que deciden es, bien, la solución son más tierras, las tierras pasan al gobierno federal, las tierras se venden y estas tierras van a permitir que cada Estado no tenga que pagar tanto. Y por tanto, creamos un Estado más central, más federal. ¿Qué queremos? ¿Confederal o queremos un Estado federal más centralizado? Este sería el debate. Bien, la solución va a ser que cada una de estos estados vayan a poder entrar en la venta de tierras y esto se va a acelerar muchísimo. Pero, ¿qué es lo que van a hacer sobre todo la zona de Virginia y la zona de Kentucky, Tennessee? Todo esto lo que van a hacer es masivas ventas. Cuando digo masivas es, se lo doy a la concesión a una compañía y le doy 15 millones de acres. Pero si hay indios, da igual. Especulamos y se van colocando colonos, etcétera, etcétera. Claro, la situación empieza a ser muy preocupante. Muy preocupante porque estas compañías llegan, fíjense, compañía de la Virginia en el Yazoo, va hasta el Mississippi, están colocando. Claro, detrás de todo esto hay ventas, hay especulación y hay llegada de colonos. Y además estas empresas colocan un sistema terrible para los indios. Mientras que los españoles daban regalos por el derecho de la tierra, los norteamericanos lo que van a hacer es crear un sistema de factoría. Es decir, ¿usted quiere un producto? Aguardiente, balas, lo que quiera. Hay una tienda y se la vende, pero está generando una deuda. ¿Cómo le voy a cobrar la deuda? Me va a vender su tierra. Claro, se puede imaginar la espiral de deuda, compra, deuda, venta, pérdida de tierras. La situación empieza a ser muy complicada y esa avalancha de colonos, Estados Unidos tiene mucha población y empieza a enviar hacia aquí, genera enfrentamientos, sobre todo en la zona más que aquí es donde nos vamos a encontrar los mayores enfrentamientos. ¿Por qué? Porque aquí Kentucky y Tennessee lo que van a hacer es, ni me proteges de los indios están enfadados porque están quitando las tierras, están atacándolos y además no tengo acceso al Mississippi porque el Mississippi lo va a cerrar España en el momento en que ve que están llegando hasta el Mississippi. Entonces lo cierra, no hay navegación en el Mississippi. ¿Qué es lo que va a hacer España? Una medida muy inteligente y que da un poco el tono de lo que va a ocurrir. Lo que va a hacer este es un plan diplomático a gran escala que se genera, lo diseña Florida Blanca en los últimos estadios y mientras que estamos hablando de navegación y el paralelo 31 con los norteamericanos, digo Gardock y con John Hay, se está generando una diplomacia más sutil, una diplomacia en la que se está entrando en contacto con Kentucky y con Tennessee y se le está diciendo nadie puede navegar excepto vosotros, si os independizáis. Es decir, yo conozco la situación y entonces estoy facilitando la división. Es decir, vamos a apoyar los sentimientos de independencia. Voy a apoyar a los distintos, realmente hay libros, están saliendo libros muy interesantes donde se ve este juego en el que se van creando incluso propuestas de Estado, algunos se presentan el director general, se van presentando a sí mismos y en el fondo lo que están es jugando a este elemento. Y a la vez que hago esta diplomacia de división, genero algo también muy interesante y es que voy a blindar esta frontera, voy a generar. Estamos hablando del 93, en un momento en el que tendríamos que estar de retirada. Bueno, pues es el momento en el que más fuerte se va a construir en todo Luisiana. Nuevo Madrid, Tumbeque, Nogales, se están reforzando, se está construyendo prácticamente los fuertes, además, con unas capacidades enormes. Este es en la entrada del Mississippi. Se están construyendo, la bandera es porque la Armada y los puestos fortificaciones pueden utilizar esta bandera ya. No es que sea posterior, es de la época de 1793. Incluso un tema muy poco conocido es que crean un escuadrón fluvial con 12 galeotas. Hay un libro muy antiguo que ya lo había planteado y
pasó desapercibido, y son galeotas con una enorme capacidad. Y las van a utilizar. Las van a utilizar como luego llamaremos la diplomacia de las cañoneras. Imagínense, estamos llegando a un acuerdo con alguien, aparecen 3 galeotas de estas disparando y convences a quien tengas que convencer, ¿no? Entonces, es decir, estamos llegando a unos niveles. Y hacen algo más, y es crean acuerdos con los indios, con los indígenas, pero acuerdos en los que llegan a acordar una confederación de indígenas que están peleados entre ellos. Y se va a crear una. ¿Por qué? Porque los indígenas en este momento saben el problema al que se enfrenta. Entonces la única protección que les queda es España. Este tratado es una delicia porque vemos todas las naciones indias más belicosas que se han estado peleando con franceses, con españoles, ahora firmando. Las firmas son deliciosas, son garabatos, son tal, pero es el primero, nunca más va a ocurrir. La primera confederación que se hace en 1793, se firma en un nuevo fuerte, se va a crear en estos elementos. Bien, pero el final, con todo este músculo que nos habla de resistencia, llega una orden de Madrid. Madrid ha llegado Godoy, es el nuevo ministro, y Godoy teme que se produzca una unión entre Estados Unidos y Gran Bretaña en contra de España. Él se ha escorado ya a la órbita de Napoleón y en un momento dado va a precipitar un tratado, el Tratado de San Lorenzo o Pignaci, donde vamos a tener una cesión de España. Va a permitir la navegación, va a dejar de intrigar con los estados independientes y va a bajar hasta prácticamente el límite menor, más allá de hasta los 31 grados, que sería el límite en el que se va a quedar. Y además hace una cosa Godoy más. Le ofrece toda la Luisiana a Napoleón a cambio de que Napoleón le conceda el reino, un reino en Italia, de Parma, que se lo conceda al hermano de la mujer del rey Carlos IV, es decir, María Luisa. A su hermano se le va a conceder un reino. Napoleón dice, sí, le vamos a conceder el reino y a cambio me das la Luisiana. Es decir, el final no puede ser más falta de liderazgo desastroso, pero que no invalida lo que se ha hecho antes. Napoleón, a continuación, y después del fracaso en Haití, lo que va a hacer es decir, no me interesa Luisiana, lo vendo, 60 millones de francos, y se la vendo directamente y llega a... Y este sería un poco el final. Es una situación que deja parado a todas las autoridades españolas, las deja allí, pero es que incluso está en la situación, esto es lo que se vende. Es muy importante lo que se vende porque va a permitir, y eso es una gran aportación por parte de España, sin quererlo, va a permitir que Estados Unidos sea viable. Ya tengo mucha tierra para repartir. Ahora sí que el gobierno federal es viable. Pero deja por detrás a las autoridades, a los colonos, y no me resisto a ponerles este texto que está escrito por un jefe indio, precisamente Chickasaw, que es los más beligerantes con los españoles durante todo el siglo XVIII. Y miren lo que le hace escribir al traductor y le dice, y esta carta, por favor, que llegue al gobernador de España y que llegue al rey de España. Le dice, ¿acaso el gran padre España entrega nuestras tierras a los americanos, cuyo único deseo es expulsarnos y apoderarse de todas nuestras tierras como si fueran Dios? Reconocemos en ellos, los americanos, la astucia de la serpiente de cascabel, que acaricia la ardilla para devorarla. ¿Permanecerá indiferente aquel, el rey de España, que es causa de esto, viendo derramar nuestra sangre de la que ha sido protector? Decidme si puedo regresar a mi aldea para tranquilizarlos y asegurar a nuestros guerreros, a nuestros hijos y a nuestras mujeres que lo que se escribe sobre los americanos es falso, si vuestra bandera seguirá ondeando siempre sobre nuestra tierra o si los Chickasaw deben prepararse para morir. Me parece que es la mejor manera de explicar un poquito qué significa es que España se vaya de ahí. Por lo tanto, creo que la Luisiana española no es un accidente, no es temporal,
no es un apéndice, un momento en el que vuelve Francia, es un proceso de expansión territorial que empieza pronto, que tiene unas características muy importantes, en la que si se triunfa es porque se aplicó un gobierno no tiránico, no despótico, sino un gobierno flexible, tolerante, utilizando las leyes del Imperio Español y permitiendo esa flexibilidad, que se creara esa sociedad multicultural, multiétnica que vieron los americanos que asistieron al momento de la cesión. Sin duda, yo creo, es mi punto de vista, que la principal huella hispánica en Norteamérica, la principal huella de la Luisiana es que España construyó Estados Unidos. Muchas gracias.